Cuando llenos de amor llegamos con los ángeles y arcángeles al registro civil en forma libre y totalmente voluntaria a contraer un matrimonio. Espontánea, en forma libre y espontánea, dice la ley. Muy bien, muy bien. Y ahí tenía problemas conceptuales yo. Pero ahí parte no solo este compromiso sentimental de amor del corazón, sino también entiendo, una sociedad conyugal, que es como una sociedad comercial, ¿o no? Sí, bueno, sociedad conyugal, si es que uno lo quiere así. Hoy en día, o sea, existen bastantes modalidades, inclusive la última que se agregó, que es la de la unión civil, pero eso tiene que ver con el tema patrimonial. En el fondo sí somos una sociedad cada vez que nos casamos y estamos entonces contrayendo una obligación de cubrir ambos las responsabilidades que surjan de esta sociedad, y entre ellos los niños, los hijos. Abogada, y como bien usted lo dice, ahí hay varias situaciones que uno enfrenta desde lo emocional y no desde lo legal. Y yo creo, perdóneme que me voy a anticipar a algo, que aquí hay alguien que debería hacer una inducción al matrimonio. No solo ir hasta charlas que le hacen en la iglesia, que es espiritual, tiene que ver otra pero algo legal. Que las dos personas sepan qué compromiso van a contraer en el ámbito de la legislación, que es en la que se desarrolla en el registro civil. Sí, sí existe, Miguel Ángel, existe ese tipo de conversaciones previas. Sí, sí existe esa orientación con lo que uno debe ir claro en el tipo de obligación que está contrayendo, porque finalmente es un contrato. El matrimonio es un contrato, entonces de ahí nace una serie de responsabilidades. De hecho, te leen el artículo en el minuto, cuando tú bien debes saberlo, que cuando uno se casa, ese artículo solemnemente es leído y que te habla de todas las obligaciones que uno va a contraer en el evento en que se está casando. Estimada abogada, ¿usted cree que con todos los ángeles que andan dando vueltas, pensando cómo va a estar el banquete, qué va a pasar con la torta, si falla la cena, uno va a escuchar lo que dice ese decreto? Y bueno, la verdad es que en esas instancias están preocupadas de cualquier otra cosa, de que menos de darle la seriedad que merece el tipo de obligaciones que uno está contrayendo en dicho contrato. Claro. Pero bueno, a propósito de lo mismo, es de lo que se está hablando hoy en día y es la contingencia de lo que se viene, pues a los papitos corazón, que le llaman entre comillas a los deudores de las pensiones de alimentos. Hoy día es necesario... Ahora, ¿sí? Quiero ir a la pregunta de fondo. Sí, un alcance, porque quizá la gente lo malentiende de repente. Hay muchos padres que se sienten agredidos con las normas, pero en realidad esta no es una norma que va en contra del género, del hombre. Es una norma que trata de hacer cumplir la obligación a quien no tiene el cuidado personal del hijo, que perfectamente podría ser una mujer la que pague la pensión de alimentos y no un hombre. Entonces no es una cosa de género, es una cosa de quien tiene la obligación de contribuir del que no está en posesión del niño. Entonces perfectamente puede ser o el hombre o la mujer. Ahora claramente los tribunales dan cuenta de que el 87%, según las estadísticas, son mujeres las que se hacen cargo del hijo, entonces sí le corresponde eventualmente al hombre contribuir con la otra parte. Es claro, nuestra cultura también chilena, la cultura nacional, donde es la mujer la que cuida los niños y el hombre el que trabaja, el proveedor. Y yo quería aprovechar de decirle que con todo este amor y cariño con los ángeles que llegamos al registro civil, la situación es totalmente en reversa cuando llegamos al tribunal de familia, porque ahí ni siquiera lo miramos a la otra persona, ahí estamos con mucha rabia y lo único que queremos es que la otra persona nos ayude a poder criar nuestros hijos y a poder sostener el hogar del cual él se va, o ella, para no entrar en el tema de género. Y es ahí donde están los problemas, abogada. Claro, de hecho, esta ley nace a propósito de que se considera insuficientes las medidas que hay hasta el día de hoy, la ley 14.908, por cierto, que es la que regula las pensiones de alimentos.
si bien esta ley establece ya medidas de premio a Miguel Ángel, el artículo 14 y siguiente establece claramente medidas de premio que se comienza con el arresto nocturno, después es arresto total, pero entre otras medidas contempla además, puede suspenderse la licencia de conducir, se le puede retener judicialmente las personas que que declaran en tesorería, se le puede inclusive llegar a una partición en caso de que se hayan casado en sociedad conyugal, también puede hacer que una sola persona ejerza la patria potestad del hijo en caso, por ejemplo, de que tenga que salir del país, el que no paga, entonces libera al otro para que le pida permiso y lo autoriza solamente una persona. Entonces, no es que la ley actualmente no contemple medidas de apremio, sí las tiene. Pero lo que pasa es que han sido consideradas insuficientes. Es por eso que se quiere llegar a este registro nacional de deudores ahora, que la verdad es bastante severo, es bien severo. Como por ejemplo, ¿cuáles serían algunos de los aspectos que considera esta legislación, que recordemos, aún no es ley, se aprobó en su tercer trámite y está avanzando en el Congreso Nacional, pero aún no es legislación que esté publicada? ¿Cuáles son los aspectos que pudiéramos ahí resaltar? Sí, mira, severo, cuando yo digo severo me refiero a que va a ser bien compleja en el sentido de que va a influir en el sentido de que la persona va a tener una traba al acceder, por ejemplo, en operaciones de crédito, en temas de devolución del impuesto a la renta. También, inclusive, se le va a colocar trabas en un trámite tan sencillo como ir a renovar el pasaporte, que a mí me llama la atención, inclusive al extremo que se pretende llegar. También para renovar tu cédula de conducir, inclusive para lo que hoy muchas personas inclusive están siendo beneficiados con los beneficios, valga la redundancia, económicos del Estado, también va a ser una traba. Entonces va a ser fatal, por decirlo de alguna manera, que exista este registro, porque en realidad van a tener que tener mucho cuidado, porque va a ser una consulta gratuita que va a ser dependiente del registro civil y va a aparecer inmediatamente todos los morosos, y basta solo de ver 3 pensiones de alimento para que aparezcan en ese registro nacional de deudores. Cuando 3 me habla... contiguas o 5 discontinuas. Ah, perfecto. Me habla de mensualidades, ¿cierto? De mensualidades se habla. O de deudas por Dios. Porque por una persona puede tener... pensiones son mensuales las pensiones de alimentos, 3 pensiones, ya que hay deudas que se llaman pensiones devengadas, que ya se te atrasó, o 5 discontinuas. Con eso ya es mérito suficiente para que aparezcas en el Registro Nacional de Deudores. Y se puede dar el caso que una persona tenga más de una deuda respecto de un matrimonio o de otra pareja o de otra pareja. Puede que tenga otras demandas, ¿verdad? Sí, sí, claro, la medida que esté demandada, porque finalmente, bueno, ¿quién puede ejercer este derecho de alimento? El que esté demandado, porque muchas veces hay personas que no demandan. La mujer dice que no, él me ayuda y no hemos entendido de buena forma. Entonces eso no tiene nada que temer. Tiene que haber una demanda en curso de por medio para que se pueda accionar. Sí, y esta es una situación que uno pensaría afecta a los hogares de más vulnerabilidad, en hogares más con problemas de pobreza, pero no es así, esto es transversal. Recordemos que hay una demanda contra un candidato presidencial que es millonaria. ¿Cómo se puede llegar a ese monto, abogada? A propósito de lo mismo, es que nace en algunos diputados están impulsando esta ley a propósito de uno de los candidatos presidenciales. ¿Cómo se llega a eso? No pagando simplemente. Una deuda, en un año ya tienes una deuda millonaria, y con el transcurso de los años, y piensa tú que son hasta los 21 y 28 años, dependiendo si el niño sigue estudiando o no. Entonces, claro, si la deja de pagar, y muchas veces, como el cambio de domicilio es el gran impedimento de las madres para poder ejercer este derecho, que no lo pueden notificar, entonces con eso ya es razón suficiente para que a lo largo de los años ya tengas acumulado deudas de 40, 50 millones de pesos fácil. Entonces es muy viable de llegar a sumas gigantescas.
por pensiones alimenticias. Sí, Alicia, finalmente, usted entre medio nos dejó deslizado un tema para conseguir, ¿cierto?, que la persona que está adeudando esté dentro de este DICOM, este nuevo DICOM que se va a legislar, o que en definitiva hay una deuda por no pago de pensiones, hay que denunciar. ¿Dónde se debe terminar cuando hay una separación de una pareja, de un matrimonio, que estaban bajo un mismo techo y que por diversas razones dijeron, ya sabes que esta cuestión no sigue, yo me voy y esto quedó así, después vemos qué pasa? ¿Dónde, para no tener problemas legales, debe terminar todo esto? Tiene que concurrir una mediación. Una mediación es lo primero, eso es una situación extrajudicial que se resuelve de manera amigable, se invitan las dos personas a conversar y para tratar de llegar a acuerdos y regular la relación directa y regular, que es el tema de las visitas, y regular el tema de las pensiones, ya sea para los menores, inclusive para la cónyuge si es que no trabaja. Pero eso es una manera de no llegar a los tribunales, es a través de una mediación. Ese es el escenario ideal. Qué interesante. Y amigablemente lleguen a un acuerdo. ¿Y estas mediaciones, cómo funcionan? ¿Dónde están? ¿Existen en Temuco, por ejemplo? Sí, por supuesto. Las universidades, las clínicas jurídicas de las universidades facilitan mediadores. Y el mismo tribunal también puede dar teléfonos y asignar horas. Las corporaciones. Son 3 instituciones que pueden fácilmente, y son del acceso del público. De hecho, la corporación judicial es una entidad que presta defensoría gratuita. Entonces, ellos pueden ir perfectamente, ya sea porque necesitan defensa o para que los orienten. El mismo tribunal también ejerce ese tipo de atención. Y hoy en día, inclusive, Miguel Ángel, en la web es súper amigable. Con el portal de transparencia también hay una participación que es activa de los tribunales, en que ellos están encargados de colocar todos los asuntos pertinentes a los mismos y solucionar o responder a la ciudadanía. Cualquiera puede someter una consulta y esperar que lo respondan. Entonces, todo hoy en día es muy amigable. Me llega un comentario que no es menor. Me dice Malki Seitún, igual que los papás que pagan las pensiones por vía mano, o sea, digamos en efectivo, y no depositan los dineros en las cuentas de ahorro establecidas por los tribunales. Lo que pasa es que muchos cometen ese error y las mamitas corazón te demandan por no pago de pensiones. Hay que tener cuidado en eso también. Sí, es un tremendo error, pero es que eso en realidad tienen que, ojalá los papás entenderlo bien. No tienen que hacer, si ellos están demandados, lo que tienen que hacer es depositar a través de la cuenta que les fue asignada por el tribunal, y no por mano, ni por muy bien que se lleven, porque el día en que uno de los dos o entren en una nueva controversia, el otro le va a desconocer eso. ¿Y cómo va a probar él? Si los tribunales uno tiene que probar. Lo que yo diga se lo lleva el viento. Las cosas hay que probarlas y tiene que haber un respaldo tangible. Y la única forma es a través de esa cuenta, si no, no existe otra. Abogada, pero hoy día la mayoría, ya el tema de cheque o hacer dinero en efectivo no existe y se hacen transferencias y quedan los registros en el banco al nombre de la cuenta de la persona que uno le entrega. Entonces, ¿eso también puede ser considerado? Es efectivo, pero hay que entrar a pelear. O sea, yo tomo todos tus registros y tengo que entrar a pelear. Tengo que incidentar y tengo que decir, mira, aquí hay registro y todos los respaldos, sí. Pero lo otro es mucho más sencillo. Lo otro es más sencillo, que pase por la cuenta y a la hora que yo pido una liquidación de pensión de alimentos, es automática. Es mucho más fácil saber el monto, reajustarla. En cambio, si yo tengo boleta, tengo que iniciar toda una gestión ahí, subir un escrito y pedir que me lo validen primero. Es una cosa mucho más engorrosa. Nancy Carvajal me dice, muchos creen que castigan a la expareja, pero al final se perjudican él o la misma persona, dejando desamparados a sus hijos sin tener nada que ver en esta situación. Es un tema de conciencia también. Me parece que está en lo cierto lo que dice Nancy, ¿eh? Sí, claro que sí.
Claro que sí, si finalmente en esto uno tiene que hacer un pie al costado y dejar todas las diferencias que puedas tener y pensar y concentrarte finalmente en el interés superior del niño tal cual como lo dice la ley. Es velar por él, por su educación, por su vivienda, por su alimento. No es para uno de los dos cónyuges, es para el menor. Y en eso es lo que se tiene que concentrar y dejar todo este tema de odiosidades y cosas que finalmente no lo llevan a ningún lado, porque en realidad indisponen, inclusive ese tipo de cosas perjudica al menor. Claro, y no hay que olvidar, Alicia, que por esa relación, por esos niños que nacen de ese matrimonio, ellos se van a tener que ver toda la vida. Por lo tanto, independiente que cada uno haga una nueva relación, una nueva pareja, su vinculación está ahí a través de los hijos. Tal cual, es como yo digo, los hijos son una responsabilidad de por vida. Entonces, más vale que vayas manteniendo relaciones con un buen trato y amena, porque en realidad se van a ver toda la vida por el punto neutro que es un hijo en una pareja. Muy bien. Alicia, agradecer la gentileza de este tiempo que nos ha dado para conversar de este tema que viene. Es de esperar de que los diputados, los parlamentarios avancen rápidamente en el Congreso Nacional y se pueda contar con este DICOM, que entiendo por lo que usted me explica, va a ser administrado por el Registro Civil. Ahí es donde se va a hacer la consulta respecto a las deudas. Al Registro Civil a través de una consulta gratuita. Muy bien. Muchas gracias. Que le vaya bien. Ya, gracias. Chao, chao. Chao, chao.